La doctora Karime Haque es una especialista en psicología educativa y desarrollo de la lectoescritura, con amplia experiencia en formación docente, investigación y enseñanza. Su trabajo ha sido clave en la aplicación de estrategias pedagógicas basadas en la ciencia para mejorar el aprendizaje. Umbrales Academy, institución líder en formación continua y neuroeducación, se enorgullece de contar con la doctora Karime Haque como ponente en sus programas académicos. Es licenciada y maestra en Psicología Educativa con mención honorífica por la UNAM y doctora en Psicología por la Universidad de Málaga, España, con la distinción sobresaliente cum laude. Además, cuenta con certificaciones como maestra de preescolar y primaria por la SEP. Desde hace más de 30 años, es académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, destacándose en docencia, supervisión de prácticas y asesoría de tesis en temas de lectoescritura, psicología escolar y capacitación de agentes educativos. Ha participado en la divulgación educativa en diversos medios, abordando temas de psicología, crianza y orientación educativa. Asimismo, es autora de múltiples publicaciones y libros infantiles, contribuyendo a la educación basada en evidencia científica. Su experiencia y conocimientos reforzarán la misión de Umbrales de proporcionar herramientas innovadoras y prácticas para mejorar la enseñanza de la lectura, la escritura y la formación docente. Muchísimas gracias, Gisela. Buenas tardes a todas y a todos. Me encanta, agradezco mucho la invitación y pues estoy particularmente contenta de haber escuchado al menos la presentación anterior a la mía porque creo que nos vamos a complementar mucho, y creo que van a poder armar un rompecabezas del lo complejo que es el proceso de la lectura y lo complejo que es enseñar a leer y a escribir a los niños y a las niñas. Y pues bueno, espero que vayamos pues construyendo en ese sentido. Yo voy a hablar con ustedes en general acerca del proceso de leer y de escribir, en qué consiste y algunas ideas, algunas sugerencias de cómo pudiéramos abordarlo en el aula. Y pues vuelvo a decir que estoy muy contenta porque creo que complementa mucho lo que he escuchado de la ponencia anterior con lo que yo les voy a compartir. Partiré de hablar de lo importante que es el lenguaje oral para que después hablemos acerca de la lectura y la escritura propiamente. Y pues le agradezco a Michelle y Alejandro, que son alumnos míos de la Facultad de Psicología, que están haciendo su servicio social, que están aquí presentes y que, bueno, me ayudaron a construir esta presentación y que están participando conmigo, pues también en el diplomado y en otros proyectos. Bueno, pues vamos a comenzar con una aproximación hacia la enseñanza, y estoy hablando de la enseñanza en general. Evidentemente estoy hablando de la enseñanza de la lectura y la escritura, pero en general estoy hablando de cualquier aproximación a la enseñanza que podamos tener. En el caso particular de lo que nos importa y nos compete en este momento, queremos que la lectura y la escritura signifique placer, hábito y fines de comunicación. Si tenemos estas tres ideas en mente, nos cuestionaremos acerca de qué estamos haciendo para enseñarles a los niños a leer y escribir o cómo lo estamos haciendo. Si no significa placer, si no significa el hábito de la lectura y la escritura, si no significa comunicación, probablemente deberíamos pensar en estrategias diferentes. Por supuesto, la enseñanza en general busca autonomía. Lo que queremos es que quien esté aprendiendo logre desarrollar las habilidades por él mismo, no porque nosotros estemos o porque nosotros tengamos que intervenir. Entonces, buscamos que sean mejores lectores y escritores a partir de ser lectores y escritores autónomos, precisamente. Y por lo tanto, queremos que aprendan o sigan aprendiendo, perdón, a leer y a escribir por ellos mismos. La ponente anterior a mí hablaba de la enseñanza de las letras y hablaba de que no podemos enseñar letras con un calendario o enseñarlas poco a poco o enseñarlas una a una, pero justo lo que queremos es enseñar letras y promover
que los niños sigan aprendiendo a aprender letras, palabras, frases, escritura por ellos mismos, que sean autónomos e independientes para escribir. Em, y bueno, otra pregunta que también había surgido en la ponencia anterior es las diferencias de habilidades que tenemos en un aula y cómo podemos tener una aproximación diferenciada, una enseñanza particular, personalizada para cada uno de los niños y niñas, independientemente del nivel de habilidades que tengan. Atrevernos a trabajar de manera diferenciada en función de las habilidades que cada uno y cada una tenga, pues es un gran reto, pero justo pues de eso se trata. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entendamos que el lenguaje oral es la base para el lenguaje escrito. Leemos y escribimos en español y hablamos español. Y por lo tanto, entre más desarrollado esté mi lenguaje oral, más fácilmente será el desarrollo del lenguaje escrito. Em, Existen estudios que nos dicen que en la medida que los niños tengan un vocabulario, un lenguaje oral más amplio, van a aprender a leer y escribir mucho más fácilmente en la escuela. Aprenderán las diferencias entre el lenguaje oral y el hablado, el lenguaje que se utiliza en los textos. Sin embargo, serán capaces de aprender mucho más fácilmente. Y otra pregunta que también surgió en la ponencia anterior que tenía que ver con el inglés, pues de eso estamos hablando, ¿no? De desarrollar el lenguaje oral de los niños en la lengua que sea, si es inglés como segunda lengua, de manera que el aprendizaje de la lectura y la escritura en la segunda lengua se facilite a partir de la amplitud del vocabulario y del lenguaje oral también en la segunda lengua. Pues dicho con otras palabras, pues aprender a leer y escribir en una lengua que no es mi lengua materna y que no tengo suficiente vocabulario puede ser complejo. Nos ayuda a que los niños conecten estas palabras que ya conocen en su lenguaje oral con el lenguaje escrito. Y eso quiere decir que en la medida que amplíen su lenguaje oral, las ilustraciones, las historias, los textos les harán evidentemente más sentido y podrán leer con mayor facilidad. Y, por supuesto, esperamos que la casa refuerce, que la casa enseñe, que padres y madres fortalezcan el aprendizaje del lenguaje oral de los niños, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestra labor en la escuela. En la escuela debemos hacer un trabajo importante de fomento, de desarrollo del lenguaje oral, que permita que los niños aprendan más fácilmente a leer y escribir en el futuro. Em, Me gustaría, pues, no sé si escuchar, porque somos muchísimas personas en la sala, pero si pudieran escribir en el chat, ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? ¿Qué cosa quiere decir leer? Em, yo quisiera, pues, tengo ya el chat abierto y escucharía o leería, perdón, algunas de sus ideas, comprender, están hablando de comprender. Y nuevamente nos ayuda a ligarlo con el lenguaje oral, ¿no? Decodificar, extraer la información de un texto, decodificar, interiorizar, analizar y comprender. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Tenemos una idea general y yo me atrevería a englobar dos partes que son, creo, fundamentales. Una es el código escrito, entender que esos son letras y son palabras que tengo que saber cómo suenan, que tengo que saber cómo se llaman, que tengo que conocer para poder decodificar, pero que también tengo que relacionarlo con lo que yo sé del mundo, con mi lenguaje oral y con mi comprensión del mundo para poderle dar significado. Y creo que estas dos partes son las que resumirían todas las intervenciones que ustedes dieron. Por un lado, el código y por otro lado, el significado, que puede ser tanto el lenguaje oral como mi conocimiento del mundo. Puede parecer muy obvio y muy simple, sin embargo,
Yo les invitaría a que pensaran cuáles son las estrategias que utilizan para enseñar a leer y escribir, a leer en este caso, y cómo eso refleja esta parte que estamos diciendo del lenguaje oral y de mi comprensión. ¿En qué medida verdaderamente estoy integrando ambas fuentes de información o de qué manera me estoy quedando simplemente con el código? Eh, Cuando hablamos de mame, mi, momu, pues estamos meramente hablando el código y me impide conectarme con lo que yo sé del mundo y por lo tanto extraer el sentido de algo que no lo tiene, pues puede ser complejo. Entonces, mantengamos en mente estas definiciones del proceso de leer que ustedes mismos me están compartiendo. Y justo, bueno, dice, me estoy quedando con el código, por supuesto. En muchas veces, muchas ocasiones, el conocer letras y conocer palabras y conocer sílabas, etcétera, significa solamente quedarnos con el código, ignorar lo que los niños llevan a la escuela sobre su conocimiento del mundo y del lenguaje oral, pero además impedirles que justo conecten con eso que les hace sentido a ellos. Entonces, bueno, algunas ideas de cómo abordarlo en el aula. No voy a dar ni estrategias concretas, ni voy a hablar de un método, pero con tener estas ideas en mente creo que les ayudaré a cuestionarse un poco a las cosas que están ocurriendo en su aula y a retomar la enseñanza de una manera diferente. Entonces, un punto de partida posible es el nombre propio. De hecho, existe un método que se llama del nombre propio, pero yo no me estoy refiriendo a él. Simplemente les estoy dando algunas ideas de cómo trabajar con el nombre propio que pudiera ayudarles a conocer o a trabajar de mejor manera la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, tomemos en cuenta qué es el primer alfabeto de los niños. Si yo me llamo Karime, conoceré las letras que forman mi nombre y sabré que esas letras están en mi nombre y sabré cómo suenan y quizá pudiera identificarlas en otras letras y en otras palabras que me encuentre y pudiera empezar a hacer este tipo de conexiones. Entonces, el primer acervo de letras que los niños pueden conocer es su nombre. Y otra vez, hablando de lo que se discutía en la ponencia anterior, pues entiendan que yo me llamo Karime y que no hay, al menos en esta aula, nadie que se llame igual que yo. Y por lo tanto, mi vocabulario de escritura es diferente al vocabulario de las otras personas, en el sentido de que yo conozco estas letras y alguien más conoce otras letras, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo a Consuelo en la pantalla y Consuelo y yo tenemos un alfabeto, una letra del alfabeto en común, que es la letra C, pero hay otras letras que no son iguales. Y por lo tanto, su alfabeto y mi alfabeto, de manera inicial al menos, es diferente. Es la palabra más importante y más significativa. Yo quiero aprender a escribir mi nombre porque es muy importante para mí. Si hay un lugar por donde debo empezar, es ese, mi nombre. Es el mejor punto de partida porque además lo voy a conectar con dónde está, dónde dice, dónde están mis cosas en el salón, cuál es mi cuaderno, dónde me debo de sentar, porque está mi nombre escrito ahí, pero además cómo puedo escribir mi nombre e identificar que este dibujo o que este trabajo escolar lo he hecho yo. Ahí está mi nombre. Eh, y pues, como decía yo, si puede ser un punto de partida para la enseñanza, yo sugeriría pues que aprendamos a eso, a identificarlo, a leerlo y a escribirlo. Si voy a empezar por algún lugar, empecemos por los nombres de cada uno de los niños y niñas del salón. Em, el principio del alfabeto es otro posible punto de partida. El principio del alfabeto se refiere a enseñar las letras y a enseñar las letras
de todas las posibles maneras que las puedo conocer. Entonces, quizá partiendo de las letras de mi nombre o quizá partiendo de las letras de los nombres de mis amigos en el salón de clases, puedo aprender a conocer más letras de diferentes maneras. ¿Cómo voy a conocer las letras? Por principio, perdón, su nombre. Las letras se llaman A, M, P, R, D, etcétera. Tienen un nombre. Las letras tienen un sonido. Se llama R y suena R. Se llama M y suena etcétera. ¿Cómo la identifico? Tienen un trazo determinado. Yo sé que esa letra que estoy viendo es la M y que suena pero además la identifico visualmente. Sé cómo escribirla, puedo reconocerla por la figura, por el trazo que tiene. Pero también sé que es la letra que uso para escribir una determinada palabra. Habíamos dicho el nombre propio, puede ser, o es la M de mamá, o la S de serpiente, o la R de ratón, etcétera. Hay em, palabras que puedo escribir a partir de usar esa letra. Esa letra tiene un lugar en el alfabeto, tiene un orden y tiene un lugar determinado, lo que me lleva a la otra manera de conocer las letras que se llama principio de inventario. El alfabeto es un universo finito de letras. Cuando yo me sepa todo el alfabeto, conoceré todas las letras y me permitirá saber cuántas letras me sé y cuántas letras me faltan. Y entonces sabré, esta letra sí la conozco o esta letra no la conozco. Y podré hacer preguntas como, ¿qué letra es esta? Porque sé que en este inventario de letras que están en mi cabeza y que yo conozco, esta letra no está y por lo tanto no la conozco. Una sugerencia simple, por ejemplo, si ustedes engrapan un conjunto de medias hojas de papel, por ejemplo, podríamos poner una letra en cada una de estas hojas y hacer un librito personal, de manera que los niños vayan escribiendo e ilustrando cada una de las letras que van conociendo, de manera que si conozco la A y la próxima letra que conozco es la F, por ejemplo, me saltaré la hoja de la letra B, la hoja de la letra C, la hoja de la letra H, etcétera, y sabré que hay varias letras que no conozco, pero esta sí la conozco. Y la conozco como F, la conozco como F y la conozco por el dibujo que le he puesto al lado, que es algo que me ayuda a recordar cómo es que conozco esa letra. En la medida que vaya completando este librito, iré completando mi inventario, pero además lo interesante es que mi libro es diferente del libro del niño de al lado, porque él se sabe otras letras. Entonces, el tener este universo de letras que puedo conocer, etcétera, pudiera ayudar a los niños a tener esta claridad y complejidad de conocimiento del principio del alfabeto, el conocimiento de las letras. Otro punto de partida, otro camino a seguir son el construir un acervo, un banco de palabras de alta frecuencia en el salón de clases. Son las palabras que aparecen con mucha frecuencia en textos. Y puse infantiles en paréntesis porque es el 70% de las palabras que aparecen en un texto, independientemente si es un libro infantil o no. Por eso lo puse entre paréntesis. Estoy hablando de libros infantiles porque estoy hablando de enseñar a leer y escribir con niños, pero no necesariamente. Y un criterio que nos puede ayudar a distinguir es que no son palabras de contenido. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de un texto sobre el ciclo del agua, las palabras del contenido serán
agua, lluvia, temperatura, vapor, hielo, porque son las palabras que me hacen entender el contenido de ese texto. Sin embargo, no son palabras que aparecerían si estoy leyendo La Caperucita Roja, por ejemplo. Las palabras de contenido en La Caperucita Roja son, pues, lobo, caperucita, bosque, abuelita, etc. Las que no son palabras de contenido son palabras de alta frecuencia. Y esas aparecen en el texto del ciclo del agua y en el texto de La Caperucita Roja. Y entonces el construir con los niños un banco de palabras de alta frecuencia les dará una posibilidad de leer, de identificar rápidamente, sin decodificar, sin hacer trabajo de lectura, a golpe de vista nada más, el 70% de las palabras que aparecen en cualquier texto que vayan a leer. En el salón de clases se llaman palabras sin excusas. Todos las podemos leer y todos las podemos escribir. Nadie puede escribir mal o no saber leer este tipo de palabras. Y eso quiere decir que vamos a ir incrementando y vamos a ir creciendo este acervo de palabras que podemos ir pegando en el salón, que podemos ir haciendo una lista, que podemos tener visibles para ellos, que podemos demostrar que están ahí y vamos a ir creciéndolo de manera que todos leamos y todos escribamos estas palabras correctamente. Y entonces aquí hay un error, son un recurso, perdón, para la lectura y para la escritura. Me van a servir para poder escribir fácilmente porque las tengo ahí visibles para mí y las puedo leer fácilmente sin tener que pensar en cómo se escriben. Y aquí les estoy dando algunos ejemplos. Si ustedes se fijan, son palabras que no tienen nada que ver con el contenido de ningún texto. La, yo, mi, de, tú, etcétera, son palabras que si podemos escribir significan el 70% de este texto que voy a leer o que voy a escribir y que nos van a ayudar a ser más capaces de leer fácilmente y de escribir, evidentemente, más fácilmente. Entonces, pensemos en estas palabras que se deriven de los libros que hemos leído, de las celebraciones que estamos teniendo en el aula, de los temas de escritura de los niños, palabras que hemos encontrado en diferentes textos, dificultades de ortografía, por ejemplo, ¿qué? ¿No? Yo como Karime podría escribir la palabra ¿qué? Con la letra de mi nombre y yo quisiera que aprendieran que hay una ortografía para la palabra que, pongámosla como palabra de alta frecuencia en el salón y recurramos a ella con mucha frecuencia. Conceptos acerca de lo impreso es otra idea que puede guiar el cómo enseñar a leer de una manera valiosa y significativa y que les puede ayudar a ustedes a desprenderse del código como lo estábamos comentando anteriormente. Los conceptos acerca de lo impreso no implican propiamente leer y escribir, pero si no tengo estos conceptos acerca de lo impreso, empezaré a desarrollar dificultades o tendré más dificultades para ser capaz de leer y de escribir. Y me explico. Algunos ejemplos. El reconocer letras y palabras me va a hacer una mejor lectora en función de que las puedo identificar en los textos, las identifico en este texto y en el otro texto. Yo sé que esa es una palabra que conozco, esa es la letra de mi nombre, esa es una letra que yo conozco, esta es una letra que no conozco, etcétera. Palabras de alta frecuencia, ya lo expliqué. Y entonces, en la medida que yo sepa que esta palabra la conozco porque es de alta frecuencia y esta, y esta, y esta, podré leer y escribir pues mucho más fácilmente. Espacios entre palabras. Hay una palabra, un espacio, una palabra, un espacio. Dicho en otras palabras, cuando estoy leyendo, cuando yo le digo a un niño, busca la palabra la,
identifica dónde está esta palabra que tú conoces, busca esta otra palabra, sabrá que al menos está separada entre dos espacios. Las convenciones de los textos. Convenciones de ortografía, convenciones de distribución del texto en la hoja, convenciones de signos de puntuación, convenciones de direccionalidad al leer, convenciones en general. El manejo de los libros. No nada más los libros no se muerden, ¿no? Sino se leen de la página 1 en adelante, no se cogen de cabeza, se pasan las páginas una a una. em, Se lee primero la página izquierda y después la derecha. No puedo leer en una sola sentada un texto que sea una enciclopedia infantil. Tengo que leer diferente una receta de un cuento. Todo este tipo de cosas que me ayudan a conocer los textos en toda su profundidad. La direccionalidad quiere decir varias cosas. Uno, se lee de izquierda a derecha. Dos, se lee primero el primer renglón y luego el segundo y luego el tercero, etcétera. Tres, se lee primero la página de la izquierda y luego la página de la derecha. Cuatro, se lee primero la página uno y luego la dos y luego la tres, etcétera. Y cuando tengo direccionalidad para leer, si la entiendo, será mucho más fácil poder ser capaz de leer un texto. Las diferencias entre textos, eso ya lo mencioné. No puedo leer de la misma manera, con la misma finalidad. eh, no puedo manejar el texto de la misma manera. Tengo que saber de qué tipo de texto se trata para entonces poderlo manejar de diferente manera. Si ustedes se fijan, todos estos conceptos acerca de lo impreso en realidad no significan enseñar a leer y escribir, no hablan de letras o palabras propiamente, no significa ninguno de los métodos que ustedes estén utilizando en la enseñanza de la lectura y la escritura, pero em, si no conozco todos estos conceptos que me ayudan a ser mejor lector o mejor escritor, empezaré a tener dificultades. Entonces, para poder lograr esto que ustedes definieron como el proceso de leer, la parte de la decodificación y la parte del significado, también esto de conceptos acerca de lo impreso habrá pues que tomarlo en cuenta y enseñarlo, por supuesto. Bueno, algunas características que nos hacen buenos lectores. Solo son algunas ideas. No es exhaustivo. Y se los voy a poner todos, aunque los voy revisando poco a poco, pero lo que quiero que piensen es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tengo un rotafolio o una cartulina con algunas de estas ideas en mi salón? Reviso esto antes de pedirles a los niños que vayan a la biblioteca de aula a tomar un libro y a leer. O lo reviso antes de leer un libro yo para ellos. O reviso antes de cualquier otra actividad de lectura, de manera que tengan una expectativa clara de lo que significa ser un buen lector y de qué es lo que yo estoy esperando de ellos cuando vayan a leer. Por ejemplo, yo soy un niño muy pequeño y no sé leer, pero sí sé dónde está el título del libro y puedo darle una ojeada a todas las páginas y revisar las ilustraciones y darme una idea general de qué puede tratar el texto antes de leerlo. Podría decirte, inclusive si es un cuento o no lo es, te podría decir de qué creo que puede tratar, te podría decir si lo conozco o no lo conozco, te podría decir si se parece a otro que yo conozco, etcétera, y eso me hace un buen lector. Voy a tener un propósito para leer y voy a hacer una pausa como de reflexión acerca de si verdaderamente establecemos un propósito cuando les pedimos a los niños que vayan a la biblioteca de aula y lean, o cuando yo voy a leer para ellos. El hecho de leer todo el tiempo, de usar la lectura y la escritura funcionalmente, comunicativamente, si hay tiempos en mi horario de clase de todos los días, em,
para, para que los niños adquieran este hábito de la lectura, para que entiendan que leer es importante, para que utilicen eh, la lectura para otros fines, etcétera. Que aprendan a apreciar la literatura infantil o no, que aprendan a apreciar los libros, que conozcan que hay diferentes tipos de textos y por lo tanto ajusten su lectura y que haya comunicación alrededor de los libros. ¿Qué leíste? ¿Qué te gustó? ¿Nos recomiendas ese libro? ¿Quién nos dice quién leyó este libro y de qué se trató? Que haya espacios en el aula para que los niños puedan compartir y disfrutar lo que están leyendo. Perdón. Continúo. Vamos a hablar entonces acerca del proceso de la escritura y nuevamente les pediría en el chat, si me escriben, cómo definirían este proceso. ¿Qué cosa quiere decir escribir? Producir un mensaje, representación gráfica, expresar ideas, codificar grafemas, transmitir una idea, redactar y expresar, comunicarse de manera por escrito, representar ideas. Fíjense cómo estamos justo hablando del proceso paralelo, equivalente a la lectura. Tengo ideas y las voy a plasmar, las voy a codificar, las voy a representar. Y pues nuevamente les invito a que pensemos cómo estamos enseñando a escribir. La persona anterior a mí es argentina y ella no conoce la palabra planas que nosotros tenemos en México, pero todos sabemos a qué nos referimos. Y ella decía llenar páginas y páginas de ideas repetidas, de trazos, de caligrafía, de palabras sin sentido, de sílabas que no están representando ninguna de las ideas que yo tengo y nuevamente que no están ayudando a los niños a conectar su lenguaje oral con el lenguaje escrito. Pareciera que lo que yo te tengo que decir, te lo tengo que decir de manera oral, y lo que tengo que escribir es lo que tú dices que yo tengo que escribir, lo que tú me dictas, lo que copio del pizarrón o del libro. Pareciera que mis ideas no pudieran representarse por escrito. Y además, lo que yo sé del lenguaje oral tampoco tiene ninguna conexión con lama, lema, lima, loma, con mame, mi, momu, o con cualquier otra cosa que tú me haces que yo repita por escrito. Y cuando no hay esta conexión del lenguaje oral con el lenguaje escrito, y cuando no hay esta conexión de transmitir y comunicar ideas, pues no estoy escribiendo en el más amplio posible sentido de la palabra. Me regreso otra vez a conceptos acerca de lo impreso, me regreso al principio del alfabeto, me regreso a todas las cosas que hemos hablado con relación a la lectura, que si no conozco con profundidad, pues no sabré cómo transmitirlas o plasmarlas por escrito. Entonces, ¿qué es lo que debo considerar cuando estamos escribiendo? Y pues aquí otra vez una reflexión acerca de cómo lo estamos enseñando. Incluso mis alumnos en la universidad entienden que escribir es un producto. Me mandan un borrador de su tesis, un avance, algún capítulo de su tesis, y cuando yo se los devuelvo con notas, con observaciones, con correcciones, es muy frustrante para ellos porque pareciera como que ya acabaron de escribir y, y
no hay manera de complacer a Karime, ¿no? Pareciera como que todo está mal, pareciera que no saben escribir, etcétera. Y no están entendiendo que escribir es un proceso y no un producto. Y no están entendiendo que eso que me están mandando es un primer borrador. A partir de esto vamos a volver a pensar en eso que tú estás escribiendo. Vamos a corregirlo, a replantearlo, a integrar ideas, a complementarlas, a mejorar esa escritura. Los niños no tienen la idea de que primero se escribe un borrador y después se escribe un producto final y llegan a la universidad con esta idea también equivocada, porque no están acostumbrados a revisar su propio trabajo, a editarlo, a releerlo. Tengo una alumna de maestría que estaba muy frustrada por las correcciones que le hice y me dijo, pero claro que he vuelto a leer lo que escribí, lo he vuelto a leer muchas veces. Y cuando leyó mis notas se dio cuenta de que había leído o releído fracciones, lo que iba escribiendo en el proceso de ir avanzando, y se dio cuenta de que no había vuelto a releer ella su propio trabajo. Y cuando yo con ojos ajenos releo todo su trabajo, me doy cuenta de que no tiene congruencia, de que no está integrado, de que el párrafo uno no tiene que ver con el párrafo 2, de que no ha preparado su texto, de que no lo consideró un borrador, de que son ideas aisladas, etcétera. El poder escuchar que lo que otro ha escrito me va a ayudar también a tener ideas, por supuesto, pero además a corregir mi propia escritura. Así como decía yo que deberían ellos de compartir lo que han leído y disfrutar en conjunto lo que han leído, diré lo mismo con la escritura. Si es un tema del que vamos a escribir todos, quiero escuchar qué es lo que tú sabes o qué es lo que tú has escrito con relación al mismo tema del que yo también escribí. Vamos a compartir ideas. Em, el hecho de que yo plantee algo y ellos me respondan también por escrito, o que me digan si les gustó, o que me digan qué piensan de lo que han escrito los demás o escrito yo, también es importante. Eh, bueno, igual que hablé de diferentes tipos de texto para lectura, hablaré de diferentes tipos de texto para escritura. No se escribe igual un párrafo que una lista, que un instructivo, que un poema, etcétera. El hecho de utilizar diarios o cualquier otro tipo de cuaderno o de escritura, etcétera, para reflexionar, para repensar mis propias ideas, para plasmar gustos, disgustos, preocupaciones. La ponente anterior hablaba de las preocupaciones de los niños. Ayer se me cayó un diente, hoy me duele la panza. Cualquier cosa que valdría la pena que yo plasmara por escrito. El convertirnos en una comunidad de escritores donde todos estamos escribiendo acerca de cosas que son importantes para nosotros. Por supuesto, convencionalidades. Habrá que hablar de pues de ortografía, de gramática, de las reglas para escribir un párrafo, cómo ampliar ideas, cómo ligarlas, cómo usar conectores, ese tipo de cosas. Y disfrutar. Así como hablé de disfrutar la lectura, también deberán disfrutar la escritura. Y nuevamente la pregunta será si les parece que escribir repetidamente una plana de algo o reproducir lo que ya está escrito en un libro o copiar del pizarrón, creen que pueda ser grato para los niños. Por supuesto, la respuesta es no. Tenemos que disfrutar también lo que estamos escribiendo. Y lo voy a disfrutar pues en la medida que me haga sentido. Voy a escribir lo que es importante para mí. Voy a escribir eso que a mí me gustaría transmitir como mensaje, como reflexión personal. Esta idea la quise dejar en aislado sin conexión con ninguna otra porque me parece muy importante. Y ya sé que puede parecer una idea muy obvia y muy simple, pero si este no es
el eje rector de nuestro proceso de enseñanza de la escritura, no tiene sentido. Cuando yo creo que hacer la letra bonita, cuando creo que no salirse del cuadrito, cuando creo que debo tacharles todos los errores de ortografía, cuando yo creo que la malemalima es equivalente a enseñar a escribir, cuando tengo una aproximación silábica sin sentido para los niños, es porque no estoy enseñando a escribir de la manera correcta y no les estoy enseñando que deben comunicar sus ideas a través de la escritura. Nuevamente les sugeriría o les pediría que mantengan en su cabeza esta idea que es muy importante y se pregunten a ustedes mismos si lo que estoy haciendo para enseñar a escribir es verdaderamente que entiendan que escribir es comunicar ideas. Y entonces yo plantearía esto como un ciclo de cuál es o debería ser, el proceso de la escritura. Tengo que partir de ideas que tengo que convertir en lenguaje oral, que después voy a transmitir por escrito. Y esto se puede interpretar de muchas maneras. Tener una hoja en blanco enfrente de mí puede ser muy amenazante. Cuando yo te digo, escribe sobre tu mascota, parecería como que tengo que tomar el lápiz y empezar a escribir inmediatamente. Por lo tanto, ayudar a los niños a tener ideas acerca de qué podría escribir acerca de mascotas y ayudar a organizar esas ideas antes es muy importante. Después, convertirlas en lenguaje oral. Y nuevamente voy a qué pasaría si lo que voy a hacer es escribir en inglés cuando no sé y no tengo suficiente vocabulario. Mi recomendación en este caso sería ayudarlos a construir alguna frase corta, simple, estructurada gramaticalmente en la otra lengua. Entonces, ¿cómo podría decir que yo tengo un perro y cómo se dice eso en inglés para que primero sea parte de su lenguaje oral para que después lo puedan escribir? Si estoy hablando en español, yo le ayudaría a que no me diga, por ejemplo, cómo es tu perro, ¿no? Y que entonces me digan bonito. Pues sí, es un perro bonito, pero ¿cómo mi lenguaje oral me va a ayudar a estructurar una oración completa, gramaticalmente correcta, pero que además tome en cuenta a mi lector? Si tú solamente escribes bonito, la gente no va a saber de qué estás hablando. Cuando yo lea tu texto, yo no voy a entender de qué estás hablando. ¿Cómo me podrías decir una idea completa con relación a tu perro para que yo la pueda entender? Y entonces en el lenguaje oral lo ayudo a estructurar una oración que tenga sentido. Mi perro es bonito. Mi perro se llama Duque y es bonito. Mi bonito perro, bla, 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 lo que sea. Ahora sí puedes empezar a escribir. Muchas veces, inclusive con mis alumnos de universidad, inclusive con adultos, empezamos a escribir demasiado pronto. Eh, Tener una hoja de papel, insisto, puede ser, em, ay, perdón, es que estoy leyendo un mensaje que me están escribiendo, pero luego lo contesto. Tener una hoja escrita, o perdón, una hoja en blanco enfrente de mí puede ser muy amenazante porque no tengo una idea clara de lo que voy a escribir y no lo he estructurado gramaticalmente. No he podido hacer esta conexión entre lenguaje oral y escrito y pareciera como que tengo que vomitar ideas sobre el papel sin siquiera estructurarlas, ordenarlas, contextualizarlas, ligarlas, integrarlas. Si no hago todo eso en mi lenguaje oral antes de escribir, el producto de la escritura no tendrá ningún sentido, no tendrá ninguna estructura, no será un producto pues legible o valioso. ¿Qué podría yo recomendar? Ser flexibles, permitir
que los niños escriban poco, escriban mucho, escriban una lista, escriban un párrafo, que escriban con faltas de ortografía, etcétera. Ser como abiertos y darles posibilidades de que escriban tanto como puedan. Tener nosotros un portafolio, un diario, un cuaderno, un formato de registro, una rúbrica o una forma de evaluación, de manera que sepamos cuáles son estos progresos individuales de cada uno de los niños. Em, Ayer no sabía y hoy ya sabe. Ayer escribió tal error, hoy ya lo puede. Eh, Ayer no confundía esta letra, hoy sí la está confundiendo con otra, a nivel individual. Hay que comparar a los niños con ellos mismos, no con el resto del grupo. Yo siempre hablo de un grupo heterogéneo. Todos los grupos de personas, de seres humanos en todos los sentidos, somos diferentes y por lo tanto el nivel de habilidades es diferente y lo que tengo que considerar progreso en cada uno también debe ser diferente. Debo comparar al niño uno con respecto a él mismo ayer, no con el niño de al lado. Em, Estas aproximaciones de las que hablaba la ponente anterior, no es la palabra correcta, no está bien escrito. Le faltaron letras, hay confusiones, hay errores, no las puso en orden. Las voy a aceptar como una aproximación. Y no me voy a quedar ahí. No voy a decir, sí, sí, este niño ya sabe y no tiene ningún problema. No va por ahí. Pero entiendo que es parte de este proceso. Iré pensando estrategias para ir mejorando su proceso con respecto a él mismo, ayudándolo a pensar cómo escribir mejor la próxima vez. Pero entiendo que mi pluma roja está prohibida, que no le voy a tachar, que no le voy a corregir. Entiendo que es una aproximación. Esto que no escribió bien, los ejemplos que nos enseñó la ponente anterior, son un reflejo del trabajo que está haciendo el niño de escuchar sonidos y representarlos, del trabajo que está haciendo de poder representar gráficamente los textos y por lo tanto se llaman aproximaciones. Eh, pues en la medida que más se practique, pues lo harán mejor. Y así como dije que debe haber espacios en mi salón de actividades de lectura, debería de haberlos de escritura. Escritura de a de veras, no escritura de copia, no escritura de dictado. Tiene que haber horarios en el aula donde ellos puedan dedicarse a escribir sus ideas, a expresarse por escrito. Entre más práctica, lo harán, por supuesto, mejor. Y todos los recursos que puedan ellos para resolver problemas. Y otra vez me voy a las palabras de alta frecuencia y hablaba yo de cómo las paredes de mi salón están vivas, de cómo voy incrementando este acervo de palabras, de cómo tengo este acervo de palabras sin excusas a los que ellos pueden recurrir y que pueden consultar en caso que tengan alguna dificultad. ¿Cómo se escribe esta palabra? ¿Tú te acuerdas que la tenemos escrita en el salón? ¿Por qué no buscas a dónde la tenemos en el salón? Porque yo estoy segura de que la tenemos ahí y tú podrás escribirlo por él mismo, por ti mismo. Y eso quiere decir que el salón se vuelve un recurso para ellos. Eh, Alguna vez una maestra de inglés me dijo, es que yo intento que ellos escriban por ellos mismos, pero entonces se paran incansablemente y me dicen, ¿cómo se dice esto en inglés? ¿Cómo se escribe esto en inglés? Y entonces en contestarles eso, se me va todo el tiempo. Y entonces mi respuesta fue, ¿qué te están preguntando? ¿Palabras de contenido? ¿Palabras de alta frecuencia? ¿Y para qué te está sirviendo el salón? ¿Cómo estás utilizando tus paredes como un recurso al que los niños pudieran recurrir para escribir frases o palabras por ellos mismos a partir de todo lo que se ha trabajado en otros momentos en el aula? No te conviertas en un diccionario en dos pies, ¿no? Bueno, ¿qué podría yo pensar con relación a la enseñanza de la escritura? Algo que me puede
ayudar a saber cómo ayudarles para escribir mejor, es pensar en estos niveles jerárquicos de escritura. El primer nivel se llama subletra. ¿Cuál es la diferencia entre la letra N y la letra H? ¿Cuál es la diferencia entre la letra A y la letra Q? Eso es el nivel de subletra. ¿Cuál es la diferencia entre una A y una U, por ejemplo? Cuando hay una dificultad de trazo, cuando no están completando el trazo de manera correcta, cuando no están viendo esta pequeña diferencia sutil entre una letra y otra, las están confundiendo y por lo tanto están teniendo problemas. Entonces, lo que tengo que hacer es preguntarme si la confusión o la dificultad de los niños es a nivel de subletra o a nivel de letra. Todas estas maneras de conocer las letras de las que ya hemos hablado, pues oigo una, pero no sé qué letra es, no sé cómo escribirla. Yo sé cómo suena, pero no sé qué letra es y por lo tanto no la puedo escribir. Oigo una K y no sé si es la de queso o la de Karime, porque hay dos o tres letras que suenan K y no sé cuál es la que necesito. Entonces, la confusión o la dificultad o la falta de conocimiento puede ser a nivel de letra. Sílabas. Em, por ejemplo, sílabas tarabadas, ¿no? Me cuesta mucho trabajo escribir la palabra trapo porque no entiendo que hay dos consonantes juntas o hay alguna dificultad a nivel de sílaba. Palabras, puedo escribir una palabra completa, es una palabra que yo ya sé, es una palabra que no tengo que pensar, es una palabra de alta frecuencia, es una palabra que tengo que pensar, que estirar, que reflexionar, que escuchar sus sonidos para poderlo escribir o no. Es una palabra que conozco. La posibilidad de escribir frases completas, oraciones completas o párrafos completos. ¿A dónde están los niños en nivel de habilidades o dónde están en cuanto a dificultades? ¿Cómo puedo ayudarle a escribir mejor? Mi pregunta sería, ¿en qué nivel jerárquico está la dificultad? Si hay mucha dificultad con niños muy pequeños, por ejemplo, la pregunta que hicieron con niños de 3 años, probablemente le estoy pidiendo que escriba un párrafo y no está en ese nivel jerárquico. Probablemente tengo que empezar con cosas más sencillas. La ponente anterior hablaba de dominio de las cuestiones motrices y de psicomotricidad fina, o el reconocimiento de letras, o el que las identifique y las pueda escribir, o etcétera. Y nuevamente aquí, yo quisiera que reflexionaran acerca del lugar que ocupan las sílabas en todo este continuo. Entiendan que las sílabas es una parte de las palabras o una parte del lenguaje escrito que es muy importante, que debo de tomar en cuenta porque muchas veces las dificultades con las sílabas pueden generar problemas de leer o de escribir, sí, pero no es lo único y no es el punto de partida. Hablando de todos los métodos de lectura y escritura de los que habló la ponente anterior o que ustedes conozcan o utilicen, en la gran mayoría de los casos, en muchos de los países donde yo he tenido la oportunidad de estar, y por supuesto en México, la aproximación es silábica. Mame, mimo, muta, tetito, tú, sase, si, su, ahora escribe. Es el punto de partida y es el único punto de enseñanza. Hay mucho más que enseñar sobre la escritura aparte de las sílabas. Entonces, no empecemos por ahí y no lo consideremos como el único elemento de enseñanza. Si alguien hizo la reflexión de me estoy quedando en el código, probablemente la reflexión va dirigida a me estoy quedando solo en sílabas. Y miren cuánto más hay de enseñanza de la escritura. Y bueno, eh, ¿qué cosas tengo que tomar en cuenta cuando voy a enseñar a escribir? Por supuesto, el trazo es importante. El trazo correcto de las letras es importante. El movimiento de mi mano para trazar una letra hace que mi cabeza se organice.
O dicho de otra manera, si neurológicamente mi cabeza está organizada, va a mover mi mano en la dirección de trazo correcto. Sin embargo, si el producto de la letra es correcto, o sea, si esa letra se parece a la letra que quieres escribir, si no hay confusión, rotación, dificultad, pero empiezan a escribir de abajo para arriba o hacen el círculo en la dirección incorrecta, no hay problema, excepto que sí haya una dificultad con la letra, que sea una letra diferente de la que estamos utilizando. ¿Cómo voy a utilizar la hoja? ¿Dónde voy a empezar a escribir? No da igual dónde voy a empezar a escribir. Así como hablábamos de direccionalidad en la lectura, pues tengo que empezar a escribir arriba a la izquierda. No da igual dónde. No voy a escribir en forma de serpiente. Tengo que usar la hoja de manera correcta. ¿Cómo voy a armar una oración? ¿Se acuerdan de este diagrama que les enseñé? Ideas, palabras, escritura. Tengo que estructurar una oración completa con sentido gramaticalmente correcta antes de empezar a escribir. Tengo que cuidar la ortografía, tengo que saber que no da igual, tengo que saber que aunque hay letras que suenen igual, hay reglas para escribir. Las convencionalidades, otra vez los espacios, los signos de puntuación, el uso de mayúsculas, la forma de escribir un determinado tipo de texto a diferencia de otro, em, las reglas para escribir una lista a diferencia de un procedimiento, a diferencia de un párrafo, a diferencia, etcétera. Em, no podemos quedarnos solamente en la reproducción, o sea, en copia, en dictado, esas cosas, y no podemos quedarnos simplemente en platícame qué hiciste ayer, háblame de tu mascota, sin ayudarlos a que distingan que hay todo este tipo de elementos para tomar en cuenta cuando están aprendiendo a escribir. Y bueno, nuevamente, como les había compartido la otra diapositiva de qué cosa es un buen lector, imaginan tener un rotafolio o una cartulina con algunas de estas ideas. Insisto, no es exhaustivo y tampoco aplica para todos, a todos los niveles, pero imagínense que revisáramos este listado previo a pedirles que se vayan ellos a escribir por ellos mismos, que tengan elementos de revisar cómo han escrito por ellos mismos. ¿Te acordaste de poner un punto? ¿Te acordaste de releer antes de que me lo enseñaras? ¿Te acordaste de revisar si tenemos las palabras escritas en la pared? ¿Te acordaste de detectar si pusiste una H en la palabra tal que estamos practicando, etcétera? Em, Tenemos que partir de que tenemos que tener buenas ideas que comunicar y por lo tanto fortalecer esta comunicación de ideas de manera oral, de manera grupal, el crear esta comunidad de qué pensamos todos en el grupo acerca de, etcétera. Las convencionalidades de espacios, mayúsculas, signos de puntuación, eh, etcétera, que pueden ayudar a que la escritura sea más amplia, más completa, más precisa, más estructurada, etcétera. Y pues bueno, con esto daría por terminada la presentación. Pues, creo que terminé justo a tiempo, no había volteado a ver el reloj, pero justo. Voy a dejar de compartir. Ahí está mi correo si quieren tomar captura de pantalla y quieren tener algún contacto conmigo, con muchísimo gusto. Y pues escucho algún par de comentarios. No sé cuánto tiempo más tenemos para preguntas. Les agradezco mucho su atención. Doctora, gracias, gracias, de verdad, Al pues bueno, contrario, estaban totalmente concatenadas todas las conferencias. Voy a dar paso a una pregunta que dice así. Doctora, me parece muy interesante las ideas que nos comparte. Tengo dos gracias. preguntas. La ponente anterior menciona que ya hay que dar el sonido, no el nombre de las letras. Usted dice que se da primero el nombre, luego el sonido. ¿Cómo integra el niño el nombre sin confundirlo? Esa sería la primera pregunta. Doy pausa y ya Sí. leo la siguiente.
De acuerdo. A ver, no, yo quiero aclarar un par de cosas. La ponente anterior tiene una aproximación fonológica a la enseñanza de la lectura y la escritura y por eso ella enfatizó mucho partir de los sonidos de las letras. Eso es una primera aclaración y no digo que sea correcto o incorrecto, es una aproximación y está perfecto. La otra idea es que el principio del alfabeto no va necesariamente en el orden que yo se los comenté. Son las diferentes formas que tenemos de conocer las letras, pero no necesariamente primero conozco su nombre y después su sonido. Y eso da mucho pie a lo que la ponente anterior decía. Puedo empezar a enseñarle los sonidos de las letras a los niños sin problema y después decirles cómo se llama. No, no necesariamente va en el orden que yo lo estructuré. Y lo único que yo diría como para complementar es, hay que conocer los sonidos de las letras, pero también hay que conocer las letras de las otras maneras, como se los mencioné en el principio del alfabeto. Solo ténganlo en mente. Entonces, si hablamos de cómo suenan, estaría perfecto, pero después digamos, acuérdate que has escrito con esta palabra con esa letra, o acuérdate cómo se llama, o dime cómo se escribe, o dime dónde está la letra tal, de manera que conozcan las letras en todas las posibles formas que existen. Entonces, no, no me estoy contradiciendo, es simplemente complementar lo que la ponente anterior mencionó. Y bueno, Fernanda levantó su mano, pero no sé si lees la siguiente pregunta y luego le damos la palabra. Sí, por Adelante. favor. Va la segunda. Si los niños no conocen el sonido ni la forma de la letra, ¿cómo pueden aprenderlo sin la copia como medio principal que usan los maestros en general en las aulas? Bueno, pues no usen la copia, yo creo que sería la primera recomendación, no debería ser la primera aproximación. Creo que la copia tiene una importancia, tiene su importancia en el salón de clases y yo misma hablaba de, por ejemplo, tener palabras de alta frecuencia en el salón que pudieran eventualmente ver y copiar, por supuesto, pero no debería de ser la primera manera. Eh, no sé, por decir algunos ejemplos, si yo tengo, es que estoy pensando en un ejemplo que sea claro para ustedes, pero por ejemplo, una página de un texto que diga, eh, esta es mi casa y está dibujada la palabra casa y yo no conozco la letra S, pero estoy viendo el dibujo, yo sería capaz de leer la palabra casa o de identificar dónde está la palabra casa o de decir que ahí dice casa por el dibujo y por las otras letras de la palabra que sí conozco. Lo que yo les decía al principio es que no necesariamente me tengo que esperar a que los niños conozcan todas las letras del alfabeto para que sean capaces de empezar a leer y escribir de ninguna manera. Los niños son capaces de leer y de escribir mucho más de lo que podrían antes de conocer todas las letras del alfabeto. Entonces, esa sería la manera, algo que les haga sentido, algo que puedan conectar con su lenguaje oral, algo que la ilustración apoye, algo que yo ya sé que dice ahí, independientemente de poder decodificar letra por letra. Y si no sé la letra S y no puedo escribirla, o la invento o la omito. Podría escribir la palabra casa C-A-A porque no sé cómo suena, cómo se escribe la S, y eventualmente la aprenderé, la preguntaré, etcétera, pero no significa que tengo que copiarla para aprenderla o no significa que copiándola la voy a aprender y tampoco significa que sea la única manera de conocer las letras. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a una pregunta de Fernanda Díaz. Te agradecemos que seas concreta. Abre tu micro, por favor. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer conciencia a los alumnos sobre hacer como pues esta estructura de sus oraciones que no solamente me contesten bueno, yo hablando en un segundo idioma, por ejemplo, que nada más
me contesten blue y que Ujú. hagan como que esta, porque es un tema más que nada con actitud, cómo pudiera trabajar. Bueno, si estamos hablando de un segundo idioma y también de un primero, yo creo que no haría ninguna distinción en ese sentido. Creo que debes de ser un modelo de lenguaje para los niños. Y si ellos te dicen blue, tú deberías responderle My car is blue y darle la estructura gramatical y decirle dónde entra la palabra que tú sabes y luego pedirle que te lo repita, por ejemplo, y que te diga la oración completa. O preguntarte o preguntarle al grupo cómo podemos decir una idea completa, cómo lo podríamos estructurar. Algo que yo hago con mucha frecuencia en el salón es en inglés darles, y también en español, yo creo que no habría ninguna diferencia porque el proceso sería el mismo. Darles una estructura gramatical eh, útil, valiosa. Por ejemplo, I like, me gusta, ¿no? Y cuando yo digo I like, puedo hablar de frutas, puedo hablar de colores, puedo hablar de juguetes, puedo hablar de comida, puedo hablar de animales. Y tengo una estructura gramatical completa, una frase, porque cuando yo te pregunto qué fruta te gusta, yo no quiero que me contestes naranja. Quiero que me digas, me gustan las naranjas. Y entonces cuando te pregunto qué color te gusta, yo no quiero que me contestes rojo, quiero que me contestes me gusta, bla, bla, bla. Y entonces con frases hechas, otra vez hablando de lo que pongas en tu salón de clases como recurso, podrías darles estas estructuras que pudieran ser útiles en diferentes contextos e irlas complejizando, por supuesto, cada vez más. Por ejemplo, me gusta el verde y el azul. ¿Cómo se dice eso en inglés? Y vas complejizando. O me gustan los coches y luego un color o un adjetivo, de manera que vayas complejizando esas estructuras gramaticales poco a poco. Lenguaje oral primero, lenguaje escrito después. Gracias. Con Doctora, gusto. pues seguimos teniendo muchas preguntas. Hay Qué quienes bueno. quieren saber si el apoyo de las manos para el trazo de las letras puede ser un buen indicador. También aquí hay como una confusión. Afirman que en la primera ponencia, que fue la de la doctora Salvareza, se hablaba acerca del uso del espacio y que de los materiales pegados a la pared pudieran ser un distractor. Ellos quisieran saber en qué momento se convierte en un distractor y en qué momento un apoyo. Ujú. Entonces, esa sería como otra pregunta. A ver, yo creo que depende de qué estemos hablando. Si entramos al salón y hay un cartel que dice bienvenidos o que dice aniversario de la revolución, tengo fotos por ahí de un salón en el que hubo cartulinas pegadas con algún trabajo de los niños que fueron a lo largo del tiempo pesando tanto que la pared del salón estaba llena de rollos de cinta adhesiva. Eso no sirve para nada. Aparte de ser distractor y de no dar buena impresión, no sirve para nada. El salón de clases debe ser un recurso, pero debe ser un recurso que se va construyendo junto con los niños. Yo creo que eso es la idea que podría complementar la primer ponencia. No puede ser que repentinamente lleguen al salón y esté lleno de palabras que yo creo que ellos deberían aprender de la nada. Hoy vamos a poner la palabra yo y vamos a hablar sobre la palabra yo, vamos a escribir la palabra yo, vamos a buscar la palabra yo en los libros, vamos a aprender a trazarla, vamos, etcétera. Y mañana añadiré una más. Y todos los días vamos a leer las paredes del salón y vamos aumentando según vaya siendo necesario y la vamos construyendo junto con los niños. Y en ese sentido, cobra significado para ellos y de ninguna manera es un distractor, porque se vuelve el recurso de saber a dónde está eso que ellos ya habían construido junto con la maestra y cómo les puede servir. Cuando tengo, digo, estoy inventando, pero una lectura sobre patitos y dice uno, dos, tres, cuatro, por ejemplo, un patito, dos patitos, tres patitos, y quiero escribir los números, yo sé cuál es la escritura de los patitos, yo sé dónde está y yo sé cuáles son las palabras de número y podré recurrir a ellos para buscarlas y entonces no son distractores. Yo creo que la gran diferencia es no llenar de adornos y no llenar el salón
impuesto, creado por mí misma, sino construido junto con los niños. Creo que esa es una gran diferencia. Y la primera pregunta de usar las manos como recurso para el trazo no la entendí, no sé a qué se refiere. Sí, también está un poco confusa porque, bueno, hay otra técnica que es palabra complementada, yo creo que es para los alumnos con discapacidad intelectual, pero Ya, luego mezcla con lengua de señas mexicana, entonces creo que no hay mucha claridad en la pregunta. ok. Podríamos situarla así, sería de apoyo tener como de manera motriz, ¿no? Algún apoyo en movimientos, no sé. No, yo creo que deberíamos de utilizar estrategias metacognitivas para hacer el trazo, para corregir el trazo en caso de que sea un problema. Si no es un problema, como les decía, si yo escribo la O empezando de abajo para arriba con el trazo al revés, pero el producto final es una O y tú la puedes leer, yo no haría nada al respecto. Si me estoy saliendo del cuadrito y está quedando más grande o más chica, no haría nada al respecto. Si hay una letra grande y una letra chica, tampoco haría nada al respecto. Si hay un problema de trazo, yo usaría estrategias metacognitivas. Y eso quiere decir verbalizar lo que mi mano tiene que hacer para trazar. Por ejemplo, voy a empezar arriba y voy a ir hacia la izquierda. Entonces empiezo por arriba y voy hacia la izquierda. Vamos a hacer una O, fíjate bien, empiezas arriba y vas hacia la izquierda. Cosas como esas que mi voz, el verbalizar el proceso, les ayude a hacer el trazo en la dirección correcta. Yo solamente lo haría en caso de que sea un problema. Nada de flechitas, nada de... Hay una técnica que se llama wishy-washy o no sé cómo se llama, que es como un código diferente para trazar las letras y sobre todo en cursiva. Yo no haría nada de eso. ¿El de escritura sin lágrimas? No estoy segura. Pero, perdón, no sé cómo se llama porque ni lo uso ni lo recomiendo, pero Qué yo sí bueno, sé que qué hay como bueno. una cancioncita para cada trazo, etcétera. Sí, perfecto. Ok, doctora. Pues bueno, estamos recibiendo en el chat múltiples Sí, felicitaciones, muchas mucho gracias. interés en la temática. Gracias a usted. Pues a nombre del Instituto Umbrales, nosotros le damos nuestro agradecimiento, Al le contrario, damos nuestra admiración y nuestro gracias. aprecio. Así que estamos muy contentos y bueno, creo que tenemos información muy valiosa que nuestro director general, el licenciado Alfonso Sánchez de Haro, nos va a compartir. Así que no se vayan, ya daremos un momento para la pausa, pero tenemos noticias muy interesantes. Así que adelante, maestro Sí. Alfonso. Les agradezco Bueno, mucho la invitación. Gracias. Hasta luego. gracias, Karime.